esperado y vamos a comenzar. Hablé de que que la levadura claramente está en la Biblia, no hay lugar a equivocarse, que la Biblia lo presenta como algo malo. Por lo tanto, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que escondió una mujer en las 3 medidas de harina, que hablamos que es la santidad en la comunión con Dios, lo que afecta la levadura es el reino de Dios en lo interno, en la doctrina. Puede tener toda la apariencia externa de que es una iglesia gloriosa, que es una iglesia próspera, que es una iglesia de salvación, que es una iglesia de liberación. Puede tener toda la apariencia de ser una iglesia maravillosa, pero su doctrina fundamental, la esencia del cristianismo, que es el reino de Dios y entronar a Jesús como rey de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de todo, eso es lo que está afectado por la levadura. Ahora, ¿en qué forma lo afecta la levadura? Bueno, primero vamos a considerar hoy, para que entendamos por qué Dios en su soberana sabiduría, en su omnisciencia, escoge la levadura para ilustrar el problema que tiene la iglesia hoy en día. La iglesia como institución es la que está súper inflada. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy en día lo que ofrece un montón de cosas que la Biblia no ofrece. Rebaja la gracia y la misericordia de Dios, la hace quien quilete y yo machete, como dice el dicho. En fin, está inflada. Ahora, ¿pero por qué usó Dios la levadura? ¿Por qué no dijo la iglesia está corrupta internamente o algo así? Vayamos a ver lo que es la levadura. Y como mencioné anoche, yo lo aprendí en la enciclopedia, porque desde el momento que he estado estudiando la Biblia no tenía la internet. Pero aquí dice entonces la levadura. Levadura, la palabra viene de levar o levantar. Y note eso, por favor. Levar o levantar. Una de las cosas que Dios pide de nosotros, los que creamos en Él, por lo tanto voy a decir del reino de Dios, una de las cosas que Dios pide de nosotros no es levantar, es precisamente todo lo opuesto. Humillaos pues ante la presencia de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. La levadura, su característica principal y hasta su nombre habla de levantar. Es exaltar el ego, en otras palabras. Dice así: masa constituida por ciertos hongos unicelulares. Ya, un hongo unicelular, tiene una célula. Y ya el comenzar al poner uno en la Biblia, está hablando de, una vez más, de orgullo. Está hablando de independencia. Nosotros no somos independientes. ¿En qué? En lo único, pues, así como Dios no hace acepción de personas solamente en la justicia, Dios no hace acepción de personas en la justicia. Bien, nosotros no debemos de ser independientes excepto en nuestra relación con Dios. Esa es la única cosa en la que somos independientes. En todo lo demás no podemos vivir si somos independientes. Necesitamos de comida que otros preparan o que otros cultivan, necesitamos en fin, de todo. Y en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no hay ninguno cristiano que sea el número uno. Porque el único número uno es solo Cristo Jesús. Él es la cabeza y todos nosotros miembros de su cuerpo. Entonces, el concepto que nos está presentando aquí el Señor, que cómo afecta el reino de Dios, es esa unicelularidad, ¿verdad? Cada denominación es una independiente. No acepta otra de otra denominación y así. Y luego en los dones, note que aún en los dones que Cristo Jesús dejó para edificar al cuerpo de Cristo, no dejó unicelulares. Apóstoles en plural, profetas en plural, evangelistas en plural, pastores en plural, maestros en plural, dejando saber que todo tenemos que trabajar en equipo y que todos somos dependientes. Por eso es que no hay ninguno que sea líder. Si el líder
automáticamente no depende de nadie. Ah, pero sí tengo mi equipo de trabajo. Sí, pero usted es el traidito de la película. Usted es el jefe. Usted manda. No, eso no va en la Biblia. En Primera de Juan, cuando se habla de alguien que quiere tener el primer lugar en la iglesia, se presenta como algo negativo, como algo que Dios va a juzgar. Bien, entonces note una vez más, es hongos unicelulares. Y dice, continúa la definición, es capaz de fermentar el cuerpo con que se mezcla. Fermentar, pongámosle enfermar, ¿verdad? Para que entonces, de plano, esta parábola, el Señor, en su sabiduría, está diciendo, así como la levadura enferma a la harina, no la enferma, que va, como decíamos ayer, la hace más sabrosa, la hace más fácil de disfrutar. Y ahí se enfermó la levadura, la santidad. Una vez que se contamina, hago así porque se recuerda que en la plática de anoche hablamos que 3 medidas de harina simbolizan santidad. De la santidad de la comunión con Dios. Y lo que está afectando la levadura es la comunión santa con Dios. Es triste aceptar que la iglesia tradicionales, iglesias denominacionales que por años se consideraban una cosa linda de la iglesia, estén ya enfermas, contaminadas, corruptas con tolerar doctrinas como la ideología de género y todo lo demás. Ahí es donde ya se hacen más misericordiosos que Dios y se hacen más sabios que Dios y desechan totalmente el escrito está. Ahora sigue hablando de la levadura. Dice, se forma de cadena. ¿Cómo así? Bueno, eslabón tras eslabón tras eslabón. Dice así, los radicales libres en lugar de 8 electrones tienen 7. O una vez más, la numerología bíblica. Los lugares radicales libres deben de tener 8 electrones. El 8 es el número de nuevos comienzos, ¿verdad? Algo nuevo. Pero estos no tienen 8, tienen 7. ¿Qué es 7? 7 es el número de perfecto, completo, ¿verdad? Pero fíjese, es un radical libre que se siente completo. Es unicelular que se siente completo. Es un independiente. Pero desde luego, como no puede funcionar nadie independientemente, tiene que buscar cómo aparearse, porque vienen en parejas. Y dice, entonces ese electrón impar busca cómo aparearse y roba uno a otra célula. Aquí había una célula sana, ¿verdad? De 8, y este liberal le roba uno. ¿Qué hace eso? La convierte en liberal. Se quedó con 7. ¿Y ahora qué va a hacer esta? Robar otra, y así sucesivamente se va formando la cadena de uno que le roba al otro, pero al robarle lo convierte lo que era, un radical libre. Busca y roba otro. Este a su vez se queda con 7, se convierte en radical libre y busca un octavo, robándole a otro, y así forma la cadena. Y produce enzimas capaces de descomponer, fermentar diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares, en otros más sencillos. Ok, entonces, por esta característica principal de que fermenta, significa la palabra fermentación anaeróbica. Es un término técnico que significa sin aire. La fermentación quiere decir que roba el aire. No hay aire. Donde aire usualmente significa oxígeno. Entonces, ¿qué está haciendo? Ahoga, esa es la definición. Si estuviéramos hablando de seres vivos, ¿verdad? El radical asfixia al otro, lo ahoga, le roba el oxígeno. Regresemos a la parábola número 1, porque nos dijo Jesús, si no entiendes esta, no vas a entender las otras. Y se recuerda que cuando se siembra la semilla, dice que los espinos y los abrojos ahogan la semilla y por eso no puede crecer. ¿Y cuál fue la explicación que dio Jesús? Los afanes de este siglo, el amor, el engaño de las riquezas y las cosas de este mundo son las que ahogan la palabra del reino. Por eso es que, amados hermanos, es para que cada uno se evalúe. Yo no lo conozco a usted en persona, ni usted me conoce a mí. Yo le estoy leyendo primero de la Biblia, luego le estoy leyendo de la enciclopedia las definiciones de lo que es la levadura, y
luego lo traigo que mire la realidad. La Biblia nos dice, paraos en los caminos y mirad, ¿verdad? Cuál sea el fruto, y mirad. Mire usted la iglesia. La iglesia se considera ahora un cuerpo de personas que son más santas, honestas, honradas. La iglesia antes tenía, recuerdo cuando recién regresé de Estados Unidos a Guatemala, que en la iglesia donde estaba, se platicaban en los hermanos que tenían empresas, que los empresarios de aquel entonces sí buscaban empleados que fueran cristianos, ¿verdad? Evangélicos realmente. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ellos no están pidiendo permisos para andar en esta otra cosa, no vienen de goma, ¿verdad? Por haber estado tomando en otro lado. Tenía una fama buena la iglesia, el evangelicalismo en aquel entonces, pero hoy en día ya no hay diferencia, ¿verdad? Prácticamente muchas de las iglesias que tienen éxito se convierten en clubs, ¿verdad? Club privados, club con privilegios y todo lo demás, pero ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está el mensaje de arrepentíos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si no se arrepienten, si no cambian su forma de pensar, no entienden el reino de los cielos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, esa es la condición del reino actualmente. No significa que esto que es lindo, así como la levadura llena todo, el evangelio va a llenar toda la tierra. Estoy usando dos verdades, pero en contexto totalmente opuesto. Porque como nos habló anoche entre los comentarios, nos llamó la atención uno de los hermanos que estaban viendo a que en realidad sí crece de lo pequeño a lo grande. Ese es el principio de la palabra de Dios, pero comienza con una piedra. Y esa piedra, dice Daniel, cae y destruye los otros reinos de los que había en Babilonia, Medo Persa, griego, rodeado a Cristo, y que esa piedra crece hasta llenar toda la tierra. Es así, llena toda la tierra. Pero hacíamos la comparación anoche de que la levadura es algo escondido, interno, y es algo que aguada, y también, como nos decía Mario, deja hoyos, hace espacios, desune al cuerpo. Mientras que la piedra es algo sólido, bien unido, bien compacto, y llena toda la tierra. Ese es el gobierno del reino de Dios. Entonces aquí lo que estamos viendo en las definiciones de la levadura es la forma pues de que ataca el enemigo. Por eso, amados hermanos, sin importar nuestras denominaciones, necesitamos estar conscientes que nuestro Dios es santo. Y una de las condiciones que nos pone es ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santos. No estamos hablando de una santidad de esa de que, porque mientras estemos en este cuerpo, como Pablo dice, es cuerpo de muerte. No, ninguno de nosotros va a llegar a estar en un estado perfecto en el concepto de la perfección humana. Perfecto porque estamos luchando por caminar en los caminos de Dios conforme a su palabra, y conforme vamos aprendiendo lo vamos aplicando. Pero no es de conformarse con asistir a la iglesia, con orar. Todo es, y fíjese, escúcheme bien esto, son cosas básicas. Lo básico quiere decir que se necesita, que es fundamental. Pero a pesar de que es básico, tiene que quedarse y desarrollarse. Es básico que nazca el bebé. Una vez que nace, es dependiente de mamá, papá, de que se alimente, se le bañe y todo lo demás. Es básico que sea dependiente, pero tiene que ir creciendo e independizarse para sí, para poder comer por sí mismo, para vestirse por sí mismo, para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya es maduro, un hombre, una mujer madura, que ya es independiente, entonces empieza su función de interdependiente. Y en la iglesia es lo mismo. Nace de nuevo el hermano, la hermana, y necesita la lechita espiritual, necesita que se le hable de arrepentimiento, de su identidad espiritual en Cristo Jesús, de entrenar su alma, que son sus emociones, su peor enemigo, lo que también la Biblia llama la carne, porque son las cosas a las que todavía le apelan las fiestas, las cosas del mundo. Y entonces, conforme va desarrollando, ya no seguimos dándole lechita.
Ahora le tenemos que empezar a decirle, no, 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 hermano, pero ahora usted tiene que ser formal porque usted ya es un hombre y especialmente usted que está casado. Su conducta tiene que cambiar y darse cuenta que ahora ante los ojos de Dios, su ministerio principal es su cónyuge. Es la persona más importante en la tierra, más que sus padres, más que sus hijos, su cónyuge. Luego se les va enseñando y así va madurando la persona, como en los negocios, cuáles son los principios de honradez, de balanzas justas, de pesos justos. En fin, pero si se queda con lechita espiritual porque es fundamental y no maduran, entonces ya eso es anormal. Y eso es lo que las células de estas liberales de la levadura han hecho en la iglesia. Hay un montón de vacíos, hay un montón de suavidad, pero se ofende muy rápido. Si al pastor se le olvidó darle la mano, se ofende. Si dijeron algo que pensó, lo dijo porque sabe que yo. Ese es el cristianismo actual. Flofo, no sé cómo decir todo. Bofo es la cosa, bofo, porque no tiene solidaridad en su vida. No si declara soy cabeza y no cola, mayor es el que está en mí que el que está. Declara todo lo que quiera declarar como un niño, como yo cuando era niño, ¿verdad? Me creía que era el traidito de la película. Bien, así que esto es lo que tenemos. Jesús, el Cristo nos está diciendo en esta parábola, abran los ojos, no piensen que están bien. No piensen que porque son mayoría supuestamente en la nación en la que viven y que la iglesia ya es más grande, que el número de creyentes es más grande, que ustedes están bien. Hay un montón de hoyos entre el cuerpo de Cristo. No se unen. Este cree que el otro es peor y este y todo lo demás. Es una iglesia llena de hoyos espirituales en cuanto a reconocer el escrito está y guiarnos todos por la harina de la palabra, por la santidad de la palabra y no por la levadura que le encanta oír a la iglesia. Los tiempos finales, la bestia, el dragón y la luna roja y los astros se están poniendo en línea. Toda esa es basura, es levadura que rompe la unidad del mensaje del evangelio del reino de Cristo. Hay una sola meta, Dios es inmutable. Dios no cambia y nos creó para su imagen y semejanza para señorear en la creación y sojuzgar la tierra. La levadura no quiere hablar nada de sojuzgar la tierra. La levadura dice, no, yo me voy al cielo, a mi mansión celeste. Una irresponsabilidad total y falta de respeto al Creador. El Creador nos crió con un propósito y nosotros le decimos, no, ese no es el propósito que tú nos creaste. El propósito es que nosotros nos vamos. Nada de que nos quedamos, se quedan los malos, nosotros nos vamos. Todo lo opuesto a la palabra de Dios. Sigo leyendo porque hay cosas muy bonitas. Le mencioné que en la parábola del sembrador dijo que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero llevarle a los síntomas que menciona la definición de la levadura. ¿Qué pasa cuando no llega oxígeno a la cabeza? Las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno. Algunas de estas comienzan a morir en menos de 5 minutos después de interrumpirse el suministro de oxígeno. Eso es el material. En lo espiritual es lo mismo. Si no se está recibiendo la palabra de Dios, y recuerden que la Biblia es el soplo de Dios inspirando a las personas que lo escribieron. Ninguna profecía es de interpretación privada, sino que santos hombres de Dios fueron inspirados, fueron soplados, ¿verdad? para escribir la palabra de Dios. Entonces, cuando falta el soplo de la palabra de Dios, el cerebro, las células en el cerebro, algunas mueren y empezamos a quedarnos, como digo, niños espirituales, queriendo ser todavía tratados como niños y que nos atiendan y nos oímos y no nos llaman por teléfono a ver qué tal estamos y un montón de cosas. Eso son cosas de niños, son chiquilladas, es capricho. ¿Por qué? Porque no están oxigenados, no están recibiendo la palabra pura y santa de Dios para mantenerse apartados del mundo. Y entonces querer estar a la moda o querer bueno, muchas cosas que son del mundo. Ya no voy a enfatizar mucho en ello, pero solo para que se dé cuenta de por qué el Señor usó la levadura
para hablarnos en esta parábola acerca del reino. Y eso es otra cosa importante enfatizar. Es el evangelio del reino. Por eso es que muchas de las cosas la gente dice, este está hablando tal y tal cosa porque están esperando que venga la bestia, porque están esperando toda la religiosidad que no es el evangelio del reino. Hablan del evangelio de salvación. ¿Es importante la salvación? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Pero déjeme hacerle una pregunta. No me juzgue a mí en lo que voy a decir, sino que juzgue lo que voy a decir. ¿Ama Dios más a las personas que nosotros? La respuesta obvia es sí. Bueno, pero ¿por qué cuando después de dar cierto tiempo, que Él dice que él da un tiempo en el cual no contenderá para siempre su espíritu con el hombre? Y llega un momento en que Dios dice, te di suficiente tiempo, no quieres cambiar, te vas. Y no lo hace solo con un individuo. Recuérdese que cuando vio que la maldad de los hombres ya no se podía cambiar, la mentalidad muerta, el cerebro llena de vacío, ya era la levadura de antes del diluvio era tal que ya no había cómo curar a ese cuerpo. Entonces Dios inundó la tierra y mató miles para mantener el mensaje del evangelio del reino, para mantener el mensaje de que habría de venir la simiente de la mujer para quitar al enemigo que había estorbado el plan de Dios. Ahí fue una gran cantidad. Luego Sodoma y Gomorra, ya la maldad llegó al nivel que Dios dice hasta aquí, y mató a un montón de gente para preservar la santidad de su mensaje. Así que entonces sabemos que mientras más prolongamos la venida del Señor para poder alcanzar más almas y que no se vayan al infierno, estamos enviando más almas al infierno porque son mucho más los que andan en el mundo, enemigos de Dios, y son los que más se multiplican como la cizaña y toda la hierba mala. Y por uno que salvamos, 1000 se pierden. ¿Por qué? Porque no entendemos el evangelio del reino en misterio. La meta hoy en día, la última parte de la comisión de nuestro Señor Cristo Jesús, no es una nueva comisión. Dios no tiene nuevos planes, Dios no tiene nuevas comisiones. Es la continuidad de lo que se tiene que hacer. Entonces Jesús viene, el postrer Adán, la simiente de la mujer, aplasta la cabeza de la serpiente y resucita. Y viene con toda autoridad, ya recuperó la autoridad. Y nos comisiona y nos dice, id. Y ahora se los voy a poner de esta manera. Él nos hubiera dicho, ok, sigamos adelante con la única comisión que Dios nos ha dado. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero para el tiempo de Jesús ya se había fructificado, ya se había multiplicado y ya había una gran parte de la tierra llena. ¿Verdad? A Pablo le llamaba el mundo de aquel entonces, de cuando el imperio romano y todo. Entonces viene Jesús y obviando que fructificado, multiplicado, llenar la tierra, ya está cumplido, les dice sojuzgadla. Pero ¿cómo la va a sojuzgar? No hay nadie que entienda el reino de Dios. Toda la humanidad ha sido engañada por el diablo. Toda la humanidad ha estado muerta en sus delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces la comisión para poder cumplir la comisión de sojuzgar es hacer discípulos a las naciones. No es hacer discípulos al individuo. No me vaya a salir con que las naciones no son sino hombres. Eso es citar textos fuera de contextos. Aquí el Señor está diciendo hacer discípulos a las naciones. ¿Qué se le tiene que enseñar a las naciones? ¿Cómo criar a tus hijos? ¿Cómo cuidar a tu esposa? No, eso no es nada de la nación. ¿Cómo crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo? No, eso no es nada de la nación. Lo que se le tiene que enseñar a la nación es juzgar, sojuzgar la tierra, mantener el orden y la ley. Fíjese, deje que la Biblia interprete a la Biblia. Cuando ya el pueblo va a comenzar, desde un principio dice Dios en Deuteronomio, esta será vuestra sabiduría delante de los hombres. ¿Oyó? Ese es Dios diciéndolo. Esta será vuestra sabiduría delante de los hombres. ¿Cuál? Y no delante de los hombres, delante de mi vecino, delante de Pedrito. No. ¿Cuál? Porque se dice que cuando os vean dirán, ¿qué nación
No dice qué persona. Dice qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como está Dios en Jehová en todo lo que le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga leyes y estatutos tan justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. ¿Se está dando cuenta? Ahí no está hablando Dios a individuos, está hablando a nación, ¿verdad? Por eso es que les dice que deben de poner reyes conforme a los requisitos que Él ha puesto. Entonces dice, esta es vuestra sabiduría. Y como la Biblia no cambia, y como no hay tal libros de Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento, esto que está diciendo aquí Moisés en nombre de Dios, sigue siendo lo que Pablo dice en nombre de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Conforme a discipular naciones, esta será vuestra sabiduría. Entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es el vocero que debe de predicar el evangelio del reino. El evangelio que tiene que enseñar la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Mire cómo está la levadura metida en la iglesia. No hay que meter a Dios en política. Dios y la política se separan. Cuando el Dios mismo está diciendo que Él es el que debe de ser el más cercano. Y que mientras más cercano esté, sea más grande. Y ahí entra otra cosa linda que le va a dar dolor de cabeza al montón de evangélicos. Pero que en el tiempo que Dios le dijo eso a través de Moisés, ¿qué nación grande había que tuviera dioses tan cercanos a ella como estaba Dios a Israel? Ninguna. ¿Y qué nación grande había que tuviera las leyes y estatutos tan justos como los que tenía Israel? Ninguna. ¿Y ahora? ¿Qué nación más grande hay que tenga dioses más cercanos a ella que con lo que tuvo Israel? La iglesia. Nosotros no lo tenemos cercano. En Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Porque éramos los que desde el principio Dios había escogido, la iglesia. ¿Y qué nación hay que tenga leyes y estatutos más santos y más justos que los que tuvo Israel? La iglesia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la justicia y la verdad de la ley vinieron por Cristo. Y eso es la gran responsabilidad en el reino de Dios. Esa es la harina que mantiene la santidad del evangelio, que mantiene la santidad delante de la presencia de Dios. No está llena de levadura que se infla y todo, y nos abstenemos de política, con eso no nos metemos y todo lo demás. Dejando el terreno de Dios, el mundo, el campo donde el hombre siembra la buena semilla, y como no se meten, en la cizaña está llenándolo todo. Y en este caso, regreso a la levadura. Entonces la levadura lo que ha afectado en el reino de Dios es el evangelio del reino, la predicación y la enseñanza del evangelio del reino. La gran mayoría de los evangélicos se enojan cuando yo digo que este no es un evangelio de salvación. No es para que vayamos a predicar que reciban a Cristo y que sean salvos. No, ese no es el mandato. Ese no es el mandato. Claro, dice claramente que el que no reciba a Jesús como Señor no va a entrar en el reino de los cielos. Pero el nuevo nacimiento no es salvación. El nuevo nacimiento es volver a poder ver las cosas del reino y poder entrar al reino. Y si caminamos en el reino obedientemente, llegaremos a la salvación de nuestra alma. La Biblia lo dice claramente en boca de 2 o 3 testigos. Santiago dice que la salvación es del alma. Pedro también dice que la salvación es del alma. Entonces, la levadura que hay en la iglesia está afectándonos de tal manera. Y ahí, ahora sí, voy al individuo, no a la iglesia. Porque los individuos, pues, somos células. ¿Qué clase de célula somos? ¿Somos una célula completa? ¿Que estamos siempre en nuevos comienzos? ¿Que te contamos de 8 electrones? ¿O somos nosotros esos que libres? Que no estamos completos, por lo tanto siempre estamos viendo a quién le quitamos. Siempre estamos viendo quién es el que es bueno conmigo. Y de esa manera, en lugar de ir madurando y fortaleciendo la iglesia, la vamos debilitando, porque al que le quitamos uno ya lo redujimos para abajo. Y como él ya tenía el uno,
Va a empezar a buscar a sentirse bien otra vez y se lo va a quitar a otro. Pero esa no es la forma en la que el cuerpo de Dios crece. Las células se reproducen, no se roban las unas a las otras. Entonces, los síntomas de la levadura, dice un cambio en la alimentación. ¿Por qué? Porque la levadura le cambia el sabor a las cosas y todo eso se llama distracción. Por eso que la iglesia va y cuando se empieza a predicar la harina, como no lleva levadura, se empiezan a distraer. Porque lo están acostumbrados a la levadura. Dice, deterioro de la capacidad de discernimiento. Fíjese, estos son los resultados de la levadura. Están ahí, no en la Biblia, no en libros religiosos, o sea que no es alguien fanático que está tratando de decir tan lleno de cuentos No, eso es la ciencia, eso es lo natural. Dice, Dios nos prohíbe el conocimiento del bien y el mal, o sea, la experiencia del bien y del mal, pero nos enseña a discernirlo. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ha alcanzado usted la madurez? ¿Es usted un cristiano maduro? ¿Es una cristiana madura? Que ya puede razonar y discernir. No tiene sentido que porque no me saludaron, no tiene sentido que por eso, que por lo otro, o porque no, puede discernir entre el bien y el mal. Ya no busca una iglesia porque tiene buenos asientos y se siente cómoda cuando llega, o por esto, por lo otro. Busca palabra del reino. Palabras de prosperidad las encuentra en un montón de iglesias. Palabras de salvación de igual manera y todo. ¿Dónde está el reino? ¿Qué es lo que nos ordena el Señor predicar? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Entonces sí, deteriora la capacidad del discernimiento. Y dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La levadura en la iglesia no permite el discernimiento del mensaje, del evangelio del reino, del llamado a sojuzgar la tierra, del llamado a ser administradores fieles de nuestra nación, que es la tierra de Dios, que Jehová es la tierra en su plenitud, que son las naciones adquiridas por Jesús, porque ya las recibió en herencia, y nosotros somos coherederos con él. Es un mensaje claro, pero no lo disciernen, porque hay levadura en su doctrina. Hay levadura en el mensaje que le han predicado y hay levadura en el mensaje que usted cree. Tenemos que despojarnos de la levadura y poder tener la harina de la comunión santa con Dios. No lo discierne. ¿Qué es discernir? Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Ay, me siento solo, me siento triste, no tengo ayuda. ¿Y qué acerca de Dios? Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué acerca de no os dejaré ni os desampararé, no os dejaré huérfanos? Vendré otra vez a vosotros, enviaré al Espíritu Santo. Es de discernir que Él está fiel a su palabra. Pero la levadura dice, ay sí, pero no tenemos esto, no tenemos aquello del mundo, de lo que hace a más rico y más sabrosa la cosa. Entonces, las reacciones de reducción, oxidación, son las reacciones de la transferencia de electrones. Esta es la última cosa que voy a usar para que quede claro. Fíjese. Dice que las reacciones de la reducción de la oxidación, de quitar de oxidarse, pues, son las reacciones de transferencia de electrones. Estas transferencias se producen entre un conjunto de elementos químicos, un oxidante y un reductor. Cuando un elemento químico cede a electrones al medio,
se convierte en un elemento oxidado. En otras palabras, el electrón es la parte buena, pongámoslo. Y cuando el electrón cede que entre un elemento del sistema, o sea, la levadura, en este caso, se oxida, se le viene abajo su eficacia. Análogamente, se dice que cuando un elemento químico capta electrones, recibe electrones del medio, se convierte en un elemento reducido también. Eso es cuando la célula buena que tiene que captar el electrón de otra célula, aunque tiene 8, ya está reducida a 7 originales que se van a oxidar. Según la aplicación o al mi entendimiento, lo que la levadura hace es que ahoga la harina, la comunión, eliminando los aceptadores. Esa es otra cosa. Dice que la levadura es parte de eliminar los aceptadores, los receptores. Y eso es lo que pasa en nuestros días. El evangelio del reino, que es harina, no lo aceptan muchos. ¿Por qué? Los receptores han sido minimizados por la levadura. Los receptores del evangelio del reino han sido oxidados para que no puedan funcionar. Ese es el daño que está recibiendo el reino de Dios en nuestros días. No es un reino glorioso todavía. No es un reino que está llenando la tierra en el sentido justo de la santidad. La llenura del evangelio hoy en día es llena de levadura. Pero sí está creciendo, definitivamente, porque Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. O sea que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Pero la iglesia tiene que arrepentirse primero. El juicio de Dios debe de comenzar por la casa primero y darse cuenta que todo lo que tiene en su gran mayoría levadura, sí tiene lo fundamental. Por eso es que no piensan, no, nosotros no somos anticristianos, sabemos que Jesús es Señor, sabemos que estábamos muertos en delitos y pecados, sabemos que necesitamos arrepentirnos, sabemos de que debemos de crecer tomando la lechita espiritual no adulterada, y todo eso es cierto, son niños. Y el niño, el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo estoy repitiendo. Entonces, a todos los que se basan solo en la doctrina básica y pelean por la doctrina básica, en nada difiere del esclavo. Porque no entiende que el evangelio es el evangelio del reino que debe de llenar toda la tierra. Comparando la mostaza con la levadura, se puede ver que la mostaza, bueno, eso es el de mañana, así que mañana les hablo de la mostaza. Quedémonos hasta aquí, y el próximo lunes vamos a tocar la semilla de mostaza. Déjeme recordarle algo que mencioné tal vez muy rápido al principio de este sistema. Las parábolas del reino vienen, aparentemente las miro en pareja. ¿En qué sentido? Primero comienza con la semilla, y nos identifica la semilla, es la palabra. Luego viene con el trigo y la cizaña y nos identifica que la palabra, que ahora ya está en el corazón del hombre, convierte al hombre como la semilla. ¿Ven? Primero es la semilla que se oye, y cuando se hace propia la semilla, uno se convierte en la semilla de Dios. Como dice Jesús, el trigo, la buena semilla, son los hijos del reino que Dios sembró. ¿Ve? Entonces ahí en esa pareja de parábolas nos está hablando del efecto de la palabra, del efecto de la semilla que es la palabra de Dios, primero en el corazón del hombre, y luego ese hombre con la palabra se convierte en la semilla y es plantada en cualquier parte del mundo que Dios quiera. Ok, ahora entramos a otra pareja. La primera parábola, esta que acabo de compartir, que en el orden de la Biblia creo que era el segundo, y la de la semilla de mostaza era antes que pero no importa, porque como digo, como son pareja, la semilla de la mostaza nos habló ahorita del ataque del enemigo a lo interno del reino de Dios. La semilla de mostaza, el lunes entrante, nos va a hablar del ataque del enemigo a lo externo del reino de Dios. Así que por favor, le ruego, lea la Biblia en español,
acepte lo que está escrito allí y dése cuenta que es imposible que si a lo largo de la Biblia la levadura es hipocresía, es doctrina religiosa de los fariseos y los saduceos, y que dice que nada con levadura será acepto por Dios como sacrificio. Entienda que no puede ser nada buena la levadura cuando en la parábola del reino. La levadura es la que está dañando al reino, y ahí cada uno de nosotros va a tener que examinarse a sí mismo y aceptar si es un niño en la fe, porque todavía no entiende que la misión que tenemos es predicar el evangelio del reino, y eso significa poseer las puertas de los enemigos, y eso significa tomar el gobierno de la nación. La nación es nuestra, es de Dios, y Jesús es heredero y nosotros somos coherederos. ¿Qué parte de eso no entiende? Si Jesús tiene las naciones como herencia y nosotros somos coherederos, ¿no nos suponemos nosotros tener las naciones? Razónelo ahí. A ver si logra quitar unos cuantos de esos, si logra recibir el aire, el oxígeno del Espíritu Santo un poquito más en su cerebro y darse cuenta, es cierto. Si Jesús es el dueño de la nación, porque es el heredero que el Padre se la dio, y nosotros somos coherederos, nosotros somos los responsables de la nación. Nosotros somos los que tenemos que decidir. Y en parte, como nación, así es. Porque la soberanía radica en el pueblo, no en todo el pueblo, por así decirlo, sino que en el pueblo maduro, que entiende las leyes de Dios y que entiende los principios del reino. Ok, a los que hayan permanecido, gracias por su atención, y ahora si hay alguna pregunta o comentario. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos para mejorar el cristianismo? Ok, muy buena pregunta, gracias. Lo que tenemos que hacer es como, bueno, si lo que ya estamos sabidos todos de que cuando la mente ha estado enfocada en un evangelio de salvación es, bueno, ahora que usted es salvo, de testimonio a otras personas de cómo usted vivía sin Cristo, pero que ahora en Cristo ya encontró propósito para su vida. Háblele a su familia y es lo mismo, es lo mismísimo, con la gran diferencia. Y esto sí quiero que me lo capten bien, que ahorita tenemos que tener un evangelio para discipular ciudadanos del reino. Este evangelio se lo tenemos que predicar aún a los cristianos tradicionales y decirles, mira, razona esto. Dios nos deja en su manual, el manual del Creador, la Biblia, instrucciones a los padres de cómo debemos gobernar nuestra casa. Nos enseña cómo debemos de tratar a nuestros hijos, y a los hijos les enseña cómo deben de honrarnos y respetarnos, ¿va? Porque es fundamental. Nos enseña cómo debemos de trabajar unidos con el cónyuge. Luego, en la iglesia, Dios nos enseña que nos sujetemos a nuestros pastores, al grupo de ancianos, al consejo que gobierna la iglesia, porque velan por nuestras almas, para que lo hagan sin estar presionados, porque eso no nos conviene. Y nos da reglas de cómo debemos de orar, leer las escrituras para ir creciendo y todo. Ahora viene la pregunta clave. Si nos está llamando a predicar un evangelio del reino, y nos enseña cómo manejar en la familia, cómo manejar en la iglesia, ¿no va a dejar instrucciones claras para cómo elegir gobernantes que gobiernen conforme a lo que Dios dice y que entrene a los ciudadanos a ser súbditos del rey, como Dios dice? ¿Ves? Entonces, lo que necesitamos es volver al principio de las instrucciones bíblicas para elegir gobernantes. Están allí en las escrituras, en Deuteronomio 17. De hecho, nosotros dentro no este domingo, sino que el próximo, vamos a empezar ese curso en nuestra escuela dominical para equipar a los santos a que entiendan su rol en establecer gobernantes que sean aprobados por Dios.
Entonces, básicamente eso es lo que se tiene que hacer. La misma actitud que hemos tomado para el evangelio de salvación, debemos de tomar para el evangelio del reino. Solo que nos vamos a acercar a las personas a hablarles de que ¿no cree usted que cuando los justos gobiernan el pueblo se regocija? ¿No cree usted que sería fabuloso que nuestra nación fuera gobernada por personas que temen a Dios y que obedecen la ley de Dios? Y cualquier persona en su sano juicio va a decir que sí. Pero al igual que cualquier persona, si se le dijera, ¿no cree usted que sería mejor vivir perdonados por Dios y ser bendecidos por Dios que irse al infierno? Cualquier persona dice que sí, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces ahí es donde nosotros les enseñamos. En este caso, les vamos a enseñar cómo Dios quiere que actuemos como ciudadanos, estableciendo un gobierno justo, como Él en su manual nos ha dejado las instrucciones.